En modelo D, en modelo 3D para la planificación. Tenemos a la doctora Juan, directora quirúrgica de servicios operatorios, es directora del programa de supervisión robótica, directora del centro de tecnologías, doctora Katy. I will talk about technology-enhanced surgery, a little bit about 3D modeling, as well as telepresence and how do we use the technology in the operating room. So evolution of surgical technology, we went from open to minimally invasive, which is what all of us are here to do, continue to do minimally invasive surgery, and that has dramatically reduced the trauma to the patient, the blood loss, as well as the recovery time for the patients. And as well as using robotic and minimally invasive surgery, we were able to improve the surgical precision. In 1985, we had the robotic system used for brain biopsy, which was the first use of robotic surgery. In 1990s, the laparoscopic techniques had gained widespread adoption, reducing recovery times, blood loss, infection rates. In 2000, the FDA approved Da Vinci surgical systems and launched a new era of robotic-assisted procedures. In 2005, FDA approved Da Vinci system for GYN use. And since then, we have done a lot of GYN robotics, especially in the United States. And in 2010, again, the surgery, minimally invasive techniques have continued to gain traction. Okay, great. I wasn't sure if this was gonna play. So we've been playing around with 3D modeling. This is one of my patients. She has a lot of fibroids. We actually operated on her exactly 11 years ago, and she returned a few months ago for repeat surgery. She's now ready to have children. She's 38 years old, and we were not going to do a hysterectomy. We were going to do a myomectomy. One of the reasons that we wanted to do a 3D modeling, or at least attempt to use it, is to see if there's value in myomectomies, which is my talk at 7 o'clock, but we've been using this to try to do surgical planning for endometriosis as well as for fibroids. And one of the methods that they're using, actually, the reason we're still playing around with the modeling technique is because it works really well with CT images, but does not for MRI images. So we're still trying to find a role for it. But of course, it creates detailed patient-specific anatomic models as we think about using autonomous surgical robots and algorithms to use for the robots to do autonomous surgery. It's really critically important that we can build these 3D models for navigation purposes. So we know where we're going, it's easier for the robots to be mapped out. And we'll go to, as we were talking about, high definition 3D imaging systems provide us with enhanced depth perception, which is the robotic platform versus the 2D laparoscopic platform. It makes precision tasks much easier. We've done tubal anastomosis using ADO sutures, and it's much easier using robotic wrist rather than laparoscopic instruments. So that Intuitive Surgical has been working on a die for us to visualize the ureter, so it's much easier to see without having to dissect it out. Of course, we think we should always dissect it out, but it at least gives you an idea of where it is. Augmented reality overlays, so lots of things coming on. This is the 7 degrees of freedom of the EndoWrist instruments versus the 4 degrees of freedom for human wrist. There's the ability to scale the movements for very, very precise movements, microscopic movements, eliminates hand tremor, and also it's much improved ergonomics because you're actually sitting throughout the entire procedure, at least for the robotic part. And talking about telesurgery, the first one that was done was 2001 in transoceanic telesurgery, where a surgeon in New York removed a gallbladder in a patient in Strasbourg. Global access, what does telesurgery bring to us? How can we connect surgical expertise to underserved areas
remote locations without the physical presence of specialized surgeons such as yourselves, it's much harder to get into the remote regions, and that's why robotic surgery was developed in the first place. It was really for battlefield medicine, and that's not what we're using it for right now, but that was the initial idea. It was a partnership between NASA and Stanford, and was for space surgery and for battlefield surgery. And the other thing is the technical requirements. It really has to be super low latency. So with the Da Vinci robot, at least on the Xi, it's a 30 microsecond delay. We have seen with one of our technologies in the OR called Brain Lab, we see that when the latency is more than 100 microseconds, it's noticeable. So it's, to us, was dangerous, because if you cannot see what's going on the screen until you've already done the step, that's a very, very dangerous situation to be in. So I think one of the things that are really preventing us from doing more telesurgery, at least we don't feel safe enough to do that yet, is the safety of the high-speed connections. So that's one of the rate limiting factors. So what are we doing at NYU trying to get to the telesurgery? We have virtual case observations, meaning, especially this was very, very popular during COVID because surgeons couldn't come into the ORs, so we had a lot of remote observation sites. So anyone can call into the OR and watch what we're doing. So that's one for someone to broadcast surgery like when we do live surgery, but anyone can actually call into the operating room in NYU and watch what we're doing. We just started doing remote proctoring. So again, we're not feeling safe enough for someone to operate in a different operating room, but at NYU we have at least 6 locations that has robots, 6 different buildings, and they're very far apart. Some of them are very far apart. So last month, we just did a case, a partial nephrectomy robotically with a surgeon but being proctored from a different campus. So the surgeon was at NYU Suffolk County, and the proctor was at NYU Long Island Main Hospital. And there was a lot of discussion on how do we do that, because this is a urologist who knows how to do a partial nephrectomy. Our proctor is our best urologic robotic surgeon in our health system. So Anthony Corcoran was proctored from remotely, and just being able to connect to see what's going on in the room, and to provide the additional layer of safety, we have the head of robotics in Suffolk County in the OR as well. So we're trying to see how far we can push it without actually doing remote surgery. So we think teleproctoring is a really good step to get there. So we can leverage the expertise within the health system. And then we are starting to do virtual consults. Because again, we have so many different locations. I operate half the time in Brooklyn. So if I have a question, let's say I didn't get a good MRI, and now I'm in Cobble Hill, which is where I operate in Brooklyn, and I saw a rectal lesion. What do I do then? I don't have a colorectal surgeon in the building, because in Brooklyn we only have 4 ORs and 2 endoscopy suites. So I had to call one of my surgeons in Manhattan. But instead of using iPhone, because I know everybody does this, they just put the iPhone up to the screen. We were able to patch in a colorectal surgeon who can then see exactly what I'm seeing. And then he can tell me, do I need, Kathy, I think you need to shave. No, Kathy, I think this is about resection. You should closer back up. So even getting that type of expertise, second opinion, has been really helpful for us, especially as we do more and more surgery in ambulatory sites. So my robotic surgery, half the time is being done in an ambulatory site. Patients go home the same day. We only have 4 ORs in that site. So in order to provide a second layer of expertise. So that's what we are doing at NYU, because again, we have 26 multi-port systems. We have 1 Da Vinci 5, 3 single ports, and 3 ions. Annually, we do over 10,000 robotic cases, and historically, we've done over 100,000 robotic cases. So what are some of the challenges and limitations? Obviously, the robot is really expensive, and Da Vinci 5 is even more expensive, so it's hard to scale that type of expense. The training requirements, as we were talking about, we do need foundational laparoscopic skills before you go on to robotic surgery.
I think this is really, really important. The network latency that I was talking about, even greater than 100 milliseconds, I do think it becomes unsafe because we have seen it. So those are the main issues, as well as equipment failure. What happens if you don't know the team and you're trying to partner from afar, and sometimes the equipment fails? What happens then? So that's why we don't feel safe enough yet to do remote surgery, but we do feel safe enough within the health system to consult each other from afar. AI-driven surgery and augmented reality. This is not real image. The robot does not actually do surgery at this point. But I want to show you this. This is something that just came out. The Hopkins team, they put a ChatGPT-like AI in charge of the Da Vinci robot. And it taught the robot to do a cholecystectomy, like fully autonomously. The hardware is the Da Vinci robot. They didn't build a new robot. This is the robot we all use. The software relies on two transformer models. One has a high-level policy module. It is responsible for task planning, ensuring the procedure goes smoothly, and then a low-level module responsible for executing the task. They broke down the procedure into 17 steps, and then the algorithm will power this robot. We're trained on over 17 hours of videos, and based on this data, the robot learned to perform a cholecystectomy with 100% success rate while operating on samples that has not been trained on. Okay, I thought this was crazy. When I read it, I'm like, wow, I thought it was amazing. So I don't think I can actually get this video to play. So let me, this is from their own words so you can see. ¿Qué quieres hacer? ¿Más claro? No, ya yo he tenido que cambiar a auto porque cuando le puse seleccionar para diafragma, para ganancia y todo eso, en el momento que puse red, ya no me permite manipular nada. Pero ahorita ya déjalo así, no, ahorita está en auto, ni lo toco, lo estás moviendo, lo estás moviendo. O sea, no te permite trabajar en manual cuando estás grabando. Ah, no, pero está en otro modo. Acá. No, tranquilo. Yo lo he pasado ahí porque lo puse en manual. Pero una vez que seleccioné todo lo que yo quería, puse rec y dije, bueno, voy a variar porque lo he cerrado y quiero oscurecer. Ya todo todo se canceló. No podías entrar más. A ver. O no podías Mira, yo lo puse en manual. A mí me gusta trabajar en todos los componentes de diafragma manual, todo manual. Una vez que programé lo que quería, la luz y el diafragma, cuando tenía que cerrarme, obviamente tengo que bajar el diafragma, ¿no? Pero en ese momento que estaba en rec, pongo obsesión y no me permitía hacer nada, todo estaba bloqueado. Esta cámara te permite trabajar en manual, pero no te permite hacerlo sobre la marcha. O sea, entonces es como grabar como mira, te voy a decir, aplastas este de acá, ¿ya? Este. No, pero ahorita no te vas a ahorita no, aplastas y acá, o sea, si tú quieres un poco más claro o más oscuro, aplastas esto y acá hay una perilla. ¿Ya? Con eso es como si fuera el iris. O sea, si subes, se aclara y claro, un iris normal, no así como en la cámara. O sea, pero este de acá, que es acá, puta, no veo, aquí es custón, dice, ¿no? Ya, aplastas y acá va a salir justo. Y lo subes y lo bajas. Y este es para que le des... Ese es el autofoco. Sí, autofoco. Manual, ¿no? Sí, ajá, y así sí. Pero, pucha, como mandaste pensé que iban a hacer una cámara diferente. No, te dije, por eso yo mandé la foto. Y ayer yo estoy con esta cámara. Porque esta cámara es mía. O sea que más o menos exactamente. Pues más, tú solamente grabas. Estamos hablando.
pretty amazing. That it's self-correcting. Recognizing this error, the robot goes out, correctly navigates the In this final experiment, the liquefier starts by overshooting the gun. Using corrective instructions from the high-level policy, the robot corrects itself and successfully completes the Finally, we present a preliminary experiment where we simulate an in vivo setup to evaluate our model performance. We apply food colors, cyclical changes in appearance. Our model highlighting its robustness against variation. Isn't that crazy? So that was fully, like the last 2 minutes of the video was just a robot operating without any human intervention. The algorithm is doing it all. And they paired it with a robotic Da Vinci. So they have been working with a company. The company actually is unwilling to share kinematic data, meaning the hand movement. So this is, I think, truly fantastic. I think where we come in is understanding what part of the procedure can be automated, because the only benefit the group of researchers found in human versus what the autonomous robot was able to do was actually humans are faster. But that's because that's the robot's first few cholecystectomies. So I think this is really fascinating work that we are trying to also embark on. We have an AI lab at NYU, so led by our neurosurgeon, who's an ex-Google engineer. We just had a couple of meetings, so we're trying to figure out what part of GYN robotic surgery, because I only do GYN robots, can we automate? I was totally excited about this. I think it's only going to make us better. So this was the one I couldn't see. So the reason I think to bring in technology into the OR, so I understand it's really a scary process for all of us. We don't really want our surgery to be fully done by the robot, but there are a lot of safety measures that can bring in by leveraging technology. Just as the 3D modeling, we were talking about how can we basically have a map and navigate the robot through that map that's created by individual patient anatomy, because surgery is still really, really expensive. There's 8 billion people on Earth. At least half of them don't have access to safe surgical care. Another additional 143 million cases are being done annually in low and middle income countries. I mean, the training time, especially in the United States, they're cutting down on residency training time. We're getting less and less hours. The residents are only allowed to work 60 to 80 hours now, but the amount of time they spend in training is the same. So the surgical experience they're getting is not the same. And again, I know right now all of this is exceedingly expensive, and as we continue to scale, I'm really hoping that it will get less and less expensive. And I think we need to think about it as an ecosystem. With the surgical robots, how do we navigate, how does the cloud computing work, because all of the data is now being uploaded to the cloud, at least for the intuitive robotic systems. How does the imaging system come in, as we were seeing the 3D modeling? How does AI and machine learning come in? Where can we automate? How can we continue to improve? The Da Vinci 5, even though I have to admit I don't actually like the newest generation of the robot, but it does give us a lot of feedback. It tells us how often we're using the instruments. It tells us the force sensitivity, meaning how much pressure I'm applying during my procedures. It tells me how long the procedures are. It tells me how many times I'm clutching. So there's a lot of kinematic data that are feeding back to us that will actually hopefully improve the surgeon's surgical learning curve, that will shorten it. So we have a lot of our newer surgeons on the newer Da Vinci robots just because it's easier for them to learn. And the simulators, there's a lot, now the robots all have simulation. So we want to transform patient care through technology. Technology enhances surgery, representing one of medicine's most significant advancements. It fundamentally is changing how we are delivering surgical care.
And the synergy between these technologies creating a total paradigm shift in the surgical capabilities and hopefully, ultimately, at some point, accessibility that benefits both the patients and the surgeons. The future of the surgery is digital, robotic, and boundaryless. We should be able to deliver this type of care to any part of the world and continue moving toward less invasive approaches. We want to democratize access to specialized surgical care and improve patient outcomes, but that's why we do it. So I also chair the Digital OR committee in my hospital because I think it's really important to understand the intersection of technology and medicine and where can we go from there. Thank you so much. Muy bien, agradecemos su presencia y seguimos con la próxima presentación. Vamos a entregar, gracias doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a este simposio que se va a tratar el día de hoy. Es un tema realmente muy frecuente en nuestra práctica cotidiana. Probablemente es uno de los temas que nos enfrentamos día a día, todos los días en el consultorio con pacientes que vienen a buscar a una solución que a veces difícilmente se les puede dar de una forma integral. El tema es sobre vaginitis recurrente. Así que va a ser realmente una mesa muy importante donde hemos invitados de Estados Unidos, Colombia y Perú, y quien va a ser el moderador de esta interesante mesa redonda es el doctor José Sandoval. El doctor Sandoval es médico, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Loaiza, doctor en medicina, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e investigador de RENACID. Así que con ustedes dejo al doctor Sandoval para que se encargue de la moderación de la mesa. Muchas gracias, doctor Antonio Chidal. Gracias a ustedes por su deferente presencia. Gracias a ustedes por su deferente presencia. Vamos a iniciar este simposio denominado vaginitis recurrente. La primera exposición la tenemos a cargo de la doctora Christy Liberty. La doctora Christy Liberty es médico con especialidad en ginecología y obstetricia certificada de la Junta, especializada en restauración de nuestros derechos reproductivos y la lucha por una atención médica de calidad asequible para todos. Es miembro del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, presidente electa del Distrito Sexto de ACOP, miembro del Comité de Gobierno de Asuntos Gubernamentales del Comité de Acción Política OPAC de Obstetricia y Ginecología. La doctora es ciudadana norteamericana y vamos a tener el gusto de escucharla en la conferencia denominada Candidiasis recurrente. Adelante, doctor. For welcoming me to your beautiful country. I'd like to especially thank Dr. Yamamoto, our ACOG Peru chair. Thank you. My apologies for not speaking Spanish. I barely speak English. I'll do my best.
recurrent vaginal candidiasis. It's our favorite topic. It's something that we all love. It is not something that we love, and our patients love it even less. So here are our objectives for this lecture. First, we'll define what is recurrent vaginal candidiasis. Always important to start with the definition. And then we'll review the diagnostic strategies for ensuring that we are actually treating the correct organism for the best chance of success. We'll talk about the evidence-based management strategies to ensure that we can truly treat these difficult infections in the most efficient way for our patients. And then, and I italicize this for a reason, we will understand that the goal of the treatment is symptom management, not cure. And this was something when I first started practicing, I felt like I could help my patients by curing their yeast. And for some people, it's just not possible. But we can definitely make sure that they have a more satisfying life. So what is recurrent candidiasis? The old criteria said it was 4 infections in a year, but the new criteria, and this is based on expert opinion, let me catch it. The new criteria is 3 infections in a year. And of course, it's difficult to know because so many of these patients self-diagnose based on their symptoms at home, and they self-treat. So we don't truly know what the prevalence and the incidence of recurrent vaginal candidiasis is. But there are some studies that have looked into this, and we suspect just over 25%, 28%. Why is this important? Well, because for our patients, this is debilitating. The physical symptoms of recurrent yeast affects their lives in many different ways. For some people, it may affect their ability to work. It affects their intimate relationship, the pain, the humiliation. It causes stress. Studies have been done that show that people who suffer from recurrent candidiasis actually have more stress and depression related to the function of their body. It's very frustrating for our patients. And of course, the economic burden of the repeated visits to the doctor, the treatments over and over again. And we can't forget the potential for underlying conditions, including diabetes and immunosuppression, including HIV. This is a very important slide that our panel, I'm sure, will help us understand today. Vaginitis is underdiagnosed or misdiagnosed in up to 72% of patients. If we don't have the right diagnosis, we can't treat the infection, right? So, how do we diagnose it? You all know the basics, the initial diagnostic criteria. But once we're talking about recurrent candidiasis, we need to dig a little deeper. We may want to have our patient keep a journal. I found that to be very helpful. Have them figure out or have them write down, when are they experiencing symptoms? What else is happening in their lives related to sexual activity, to menses, sometimes even to diet, as they're trying to figure out what are those triggers or those things that incite these infections. The exam, of course, you see these symptoms often on the vulva. It can be cracked erythematous vulvar tissue. And in the vagina, you may see that classic chunky white discharge, or there may be nothing there. How many times have you done an exam when you thought, I don't think so, but once the testing comes back, it actually is a yeast infection. Very important. A culture is essential. We must get a culture when we're talking about recurrent candidiasis to ensure that we're treating the right organism,
This may not be a simple Candida albicans. This could be glabrata or Cruciae. Once again, the goal of management is not elimination of the yeast. That's possible, but in many cases it doesn't happen. So the goal for the patient and the goal for us is to control the patient's symptoms. If we see yeast, by the way, on a Pap test, and the patient isn't symptomatic, you don't have to treat it. Yeast is present for some people. We're controlling the symptoms. This is the classic treatment for recurrent candidiasis. Oral fluconazole. It's cheap, it's easy for patients to take, it is well tolerated. 150 milligrams by mouth every 72 hours for 3 doses, and then weekly for 6 months. This is the #1 slide, and I love seeing all of your phones because this is very important. But now we'll get into the nitty-gritty, because it can relapse, and we'll talk about that. This is a new medication that may or may not be available here. I have not used this yet because in the one situation where I had a patient who needed it, it was not available through her medical insurance coverage. Oteseconol, it's called. It's also an oral medication. It's very effective. It's more expensive. It works against the Candida glabrata variant, which is helpful. But the #1 caution is that it can't be used in people with reproductive potential. So obviously in pregnant people, in young women, in breastfeeding women, this is not an option. And again, cost is a large barrier with this medication. There are a few different treatment regimens. The easy one is the single drug regimen that I have listed here. It's actually marketed and distributed in a blister pack that's very easy for patients to follow along with. So that makes it a little less complicated for our patients. Very importantly, for our pregnant patients, we need to avoid the oral fluconazole, and we need to avoid boric acid. And anytime I talk about boric acid, I feel compelled to say, please don't eat it. It goes in the vagina, right? So for treatment in our pregnant patients, it's a little bit different. And we've got some options here. Clotrimazole cream, the 1%. The miconazole 2% cream. And nystatin suppositories. Often with the nystatin, we'll have to actually have this compounded specially by a pharmacy. You can see the doses there. I'm not going to read them to you. But one very important thing for treating recurrent candidiasis in pregnancy is maintain the treatment throughout the pregnancy. Because a woman's immune system is different in pregnancy, because a yeast infection like this can be very distressing to someone in pregnancy, there's just no point in stopping early. So just maintain it throughout the pregnancy and then reevaluate in the postpartum period. That's what I just said. How about lactating women? They hit that sweet spot where they can, again, have the oral fluconazole. And that is, I don't know about your patients, but my patients really prefer to take a pill. They would much rather take a pill than put a cream in their vagina. So the oral fluconazole is an option for them. Clotrimazole, miconazole, all of these have been studied in lactating people. The other azoles have not been studied. And of course, the medication that I mentioned earlier, I have a hard time saying it, Oteseconol. You know what I'm talking about, the one that starts with an O? That one should not be used in breastfeeding patients either. So this is a quandary often for our patients. Do you leave them on the maintenance treatment, or do you just treat them as more episodes occur? A lot of it really comes down to patient preference. There isn't a right answer here. I've found that most of my patients
prefer to stay on the treatment, to use the extended treatment, because it means less visits to the doctor, less testing needed, less medications. It just seems easier for them. But there are some people who choose to do the episodic treatment as well. And as I said, either is fine. If you do choose the episodic treatment, you can always go into the maintenance phase as well at any point. So this is one of those many times where we engage in shared decision-making with our patients. And we try to help them figure out what the best thing is that's going to work for them. Because of course, if they're not using the treatment, it's not going to work. So what happens if they have a recurrence, either when they're off the therapy or while they're on the therapy? And that is the differentiator when you're determining how to treat it. So let's say you have a patient who has had recurrent candidiasis. She's been through all of the treatment. She's done the 6 months worth of her fluconazole. And then a month later, she calls and says, it's back again. What should I do? Well, it's right there. You can do the episodic treatment with oral fluconazole. You can just put her back. You'll have to start with an induction treatment again and then put her back into maintenance treatment. But once you have her in maintenance, you don't have to stop at 6 months. You can continue on for a year, and for many patients, even longer. Again, this is shared decision-making. And what we've seen is some patients, for some unknown reason, just don't do well when they're off the fluconazole. Luckily, the dosage that we use for maintenance treatment is very low, so it's very safe. If they have a recurrence when they're on maintenance treatment, that's a different ballgame. Because why are they breaking through the treatment that you're offering them? It doesn't make any sense. Is it because they've developed a resistant bug? Maybe this is the time to get culture and sensitivities. It's not common, but it does happen. Fluconazole is not foolproof. So first, you're going to want to confirm that the patient has used the treatment appropriately. And you're going to want to culture, always culture, and then perform those sensitivities. You'll choose your drug based on the sensitivities, patient preference, cost, all of those things. This is one of those thoughtful scenarios where you might want to work with your infectious disease colleague, or perhaps it's very simple once the sensitivities are available. And options for treatment include nystatin, again the oteseconol, or you can increase the dosage of the fluconazole. That can get a little tricky because if you increase it too much, you can start to get into more toxicity. But again, these are those complicated situations when you want to lean on your colleagues, your infectious disease colleagues. Lifestyle changes. It seems logical to many people, and I don't know what's happening in Peru right now, but I can tell you in the United States, there is a big push for making America healthy again, where people are not interested in medications and they think that they can manage a lot of things with lifestyle changes, diet changes, probiotics, supplements that they get over the counter. So we're seeing a lot of people turn to these options. They may work. Again, this is where having a diary can be helpful as people are looking at their behaviors and they are trying to determine if there are triggers. But in general, a lot of these lifestyle changes haven't been shown to work. The evidence isn't there, but just because the evidence isn't there doesn't mean that it won't work for your patient. So, mitigating the risk factors, including glycemic control for our diabetic patients, very important, and immunosuppression if we have a patient with HIV. I think it used to be one of those things that they would tell us if patients have these recurrent infections, we should test for HIV. It's not a bad idea to test for it, but the correlation isn't as strong as we had thought in the past. Managing the behavioral factors, panty liners, tight clothing, it can make you feel uncomfortable. In general, it probably doesn't make that much of a difference, but if it makes your patient feel better, then by all means.
And I talked about dietary changes and probiotics. Oh, and when you're having this conversation with your patient, always take into consideration their sexual and psychosocial health. These, I mentioned this earlier, but these are things that affect their daily lives, their work, their relationships. They have a huge impact on our patients that we think, this is my 15-minute office visit, I'm just treating a vaginal infection, but they go home and they really can't suffer. So ensuring that you're treating your patient and meeting her where she is. These are some additional treatments with limited use. So the azoles, the creams, are actually pretty helpful. When you are using that initial treatment for your recurrent candidiasis patient, and if you're choosing to use the oral fluconazole, you can also use an azole. That's fine. Patients just tend to prefer the oral in general. Vaginal boric acid. In the US, we can get vaginal boric acid over the counter. I'm assuming you can too. A lot of our patients will just get the cheap thing that they can get and just try it. It's actually very effective. When we used to use it much more often back in the olden days before we had better drugs. But if it provides your patient with relief, fantastic. Also very helpful for patients who have difficulties taking azoles due to sensitivities or allergies. Gentian Violet. I have never used it. It's messy. It's bright purple. It stains your clothes. But it can also be very helpful. It has to be painted on the vulva, which also can be very uncomfortable for patients to do. But it is an old-fashioned and potentially useful treatment for some. And again, the vaginal nystatin that I mentioned earlier. This is the compounded version that is placed in the vagina and is helpful for patients who can't tolerate azoles or for patients for whom azoles don't work any longer. So again, and this is my last slide, this really is about treating vaginal infections, but it's also about managing our expectations. These chronic issues are very difficult for our patients, and we want to make sure that we partner with them and that we have the tools to do it. So thank you for your attention today. I very much appreciate it. Por su brillante exposición. Seguidamente tenemos la presencia de la doctora Yanina Arana Cortés, que va a exponer una vaginosis bacteriana. La doctora Yanina Arana es médica ginecóloga obstetra del Hospital Santa Rosa, presidente actual de la Sociedad Peruana de Patología Vulvo-Vaginal. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Ginecología y tiene maestría en salud pública privada. Adelante, doctora Arana. Buenas tardes, sobre todo darles la bienvenida y agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes. Bueno, la patología muy importante de vaginosis bacteriana recurrente es una enfermedad que va a disminuir la calidad de vida de todas las mujeres que la padecen. Esta va a tener una incidencia alta y también una recurrencia, que muchas veces no recibe el tratamiento adecuado, pero más que el problema en el tratamiento, porque vamos a ir dándonos cuenta que los tratamientos se han mantenido durante mucho tiempo. Lo que nos va a dar el problema principal es que todavía no hemos tenido todas las causas específicas o sobre todo qué debemos tratar para evitar la recurrencia de esta enfermedad. En estudios a nivel general, la prevalencia se ha mantenido, teniendo una prevalencia aproximada entre 23 y 29% a nivel mundial. El Perú no está ajeno a esto, tiene un estudio realizado acá en nuestro país. La prevalencia es de 23.7% entre mujeres de edad fértil y gestantes. Esto es muy importante porque nos va a dar la cantidad, sobre todo, que no estamos ajenos a la diferencia del mundo. Tanto teniendo en cuenta que la resistencia o la recidiva es más frecuente en mujeres hispanas y de raza negra. Esta recurrencia se da hasta en más del 50%, algunos estudios mencionan hasta el 68% de recurrencia. Bueno, ¿cómo se produce? Esto es lo especial y lo que
se ha ido analizando durante el paso del tiempo sobre la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana no es una infección propia, no es que nos protegemos de un patógeno y este nos va a producir la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana es un desequilibrio de la microbiota vaginal, por lo cual ahora es conocido como la disbiosis. La disbiosis es básicamente lo siguiente, es la pérdida de los lactobacilos y el incremento de la flora de la microbiota anaerobia y facultativa de la microbiota vaginal. Y esto va a conducir a tener un problema de vaginosis bacteriana. Ahora, también aparece dentro de este campo de estudio lo que son los biofilms o biopelículas. Estas biopelículas o biofilms van a ser lo que nos van a dar la resistencia a los tratamientos que estamos acostumbrados a dar habitualmente. La disbiosis, como les había mencionado, lo que es la microbiota vaginal está compuesta básicamente por tipos de estados comunitarios, que son 5. Los 4, el 1, el 2, el 3 y el 5 están básicamente compuestos por lactobacilos, que pueden ser los lactobacilos dentro del Crispatus, el Gacei, el Iner y el Yersinia. Pero el grupo 4 es el que está compuesto por la microbiota de anaerobios y facultativos en la vagina. Y esto es la respuesta por qué las hispanas y la raza negra tienen mayor cantidad de vaginosis. Porque las hispanas y las negras, la raza negra tiene mayor población del grupo 4, a diferencia de las asiáticas y las americanas que van a tener los otros grupos. Lo que demuestra que, por ejemplo, su posibilidad de tener mejor protección a una vaginosis bacteriana es mucho mejor. Ahora, la disbiosis nos va a dar la alteración, como les había mencionado, de la microbiota vaginal. Estas, a su vez, nos pueden dar complicaciones que nos van a aumentar por el ascenso de estas bacterias hacia el tracto superior. Nos van a aumentar los abortos, nos van a aumentar por ejemplo, nos van a dar las veces de partos pretérminos, enfermedades inflamatorias pélvicas, pero a la vez nos van a ayudar o van a ser coadyuvantes para enfermedades de otros microorganismos, como la clamidia, el microplasma, la Neisseria, la tricomona, el PVH y el VIH. Si nosotros tenemos en cuenta esto, vamos a notar la importancia que es hacer el seguimiento o buscar en las pacientes que vienen a vernos por la vaginosis bacteriana. Ahora, la vaginosis bacteriana durante mucho tiempo ha sido estudiada desde años bastante anteriores, desde los años de 1950. De los años 50 es donde se realizan los primeros estudios. Luego en el 55 se va a descubrir sobre todo la existencia de unas células clave. Las células clave son distinguidas por una tinción simple, en láminas, donde se le van a encontrar, y ahí es donde nace la existencia de la Haemophilus vaginalis. ¿Por qué? Porque esa tinción en el grano simple no nos permite buscar la taxonomía del microorganismo. Posteriormente a esto, se dan estudios posteriores en cultivos, se dan cuenta que más del 50% de las mujeres que sufrían de la Haemophilus vaginalis, también siendo sanas, tenían las mismas bacterias incrementadas. Y ahí es donde se inicia con la teoría de la vaginosis bacteriana. Posteriormente a esto, existen los estudios de Fish, que ya son bajo fluorescencia, los cuales nos van a permitir hacer un estudio más, sobre todo el descubrimiento de lo que es la Gardnerella, sus derivados, porque son 13 tipos de Gardnerella los que van a producir la vaginosis bacteriana en su mayoría, pero a la vez de otras bacterias que van a estar dentro de la microbiota del grupo 4, que son facultativos dentro de la vagina. Y ahí vamos a empezar a hablar ya de una vaginosis o una disbiosis sumado a un biofilm. Posteriormente a esto, los estudios demuestran que no solo están la Gardnerella o los derivados de este, sino van a aparecer otros microorganismos propios de la microbiota vaginal, donde ya vamos a empezar a hablar de lo que es un síndrome de vaginosis bacteriana, puesto que no debemos tratar solamente pensando en una Gardnerella, sino en otros microorganismos facultativos y anaerobios de la microbiota vaginal. Ahora, lo que les mencionaba, la recurrencia se basa en un 50%, en algunos estudios dicen hasta el 65% de posibilidad de recurrencia. Ahora, la vaginosis va a haber una refractaria al tratamiento inicial, sobre todo lo que es la recurrencia basado en los biofilms. Entonces, aquí hay un esquema donde vamos a ver por
también se nos puede dar la recurrencia. Puede ser por la infección de la pareja, puede ser porque el tratamiento no fue adecuado o hay bacterias asociadas que no se han tratado, puede ser por el tratamiento que ha fallado, el tratamiento antibiótico inicial, puede ser por el mismo hueso, ya que al igual que la candidiasis vaginal también va a estar ligado, por ejemplo, al consumo excesivo de antibióticos. Al consumo de antibióticos o la eliminación excesiva que podemos realizar de otra flora de la microbiota vaginal. Y esto coadyuvado que después del tratamiento muy pocos pensamos en poder repoblar la vagina de los lactobacilos que van a terminar siendo la defensa para evitar una recurrencia. Lo que les había mencionado sobre los biofilms. Los biofilms son estructuras complejas que están formadas por polisacáridos de la misma Gardnerella vaginalis en su mayoría, o el Acropobium vaginalis. Esto va a producir en la pared vaginal una respuesta de protección a estas bacterias, lo cual también va a impedir una adecuada respuesta al tratamiento que nosotros podamos dar. Entonces, actualmente los tratamientos para evitar la recurrencia de vaginosis bacteriana están basados básicamente en la búsqueda del rompimiento de este biofilm. ¿Qué sucede? El microorganismo mueve la microbiota vaginal o la vagina y este va a hacer que los lactobacilos disminuyan, cambiando el pH, cambiando la sintomatología y luego formando los biofilms, y de otra manera los otros facultativos van a poder entrar a ese mismo biofilm produciendo las células clave y lo que se va a eliminar en cualquier estudio, pero no nos da específicamente el biofilm. Ahora, los criterios diagnósticos nosotros los conocemos desde pregrado, son muy antiguos, vienen desde los años 50, son la evaluación básicamente de características rápidas y fáciles. Como todo problema vaginal y de vulva, no olvidemos los cultivos. Siempre debemos tener un cultivo y lo que siempre está a mano es hacer en una lámina, poder encontrar las células clave. Y eso nos va a ayudar a detectar la vaginosis bacteriana. La sensibilidad va hasta un mayor del 90% y una especificidad hasta el 77%. Ahora, en comparación, durante varios años se han realizado, al mismo hecho de encontrar un diagnóstico igual estándar, se han realizado varios tipos de estudios. Ustedes pueden notar, los más antiguos son el de Hansel, el de Nugget. Estos estudios se van a diferenciar básicamente. El de Hansel lo podemos hacer en el momento, son de bajo costo y son en el consultorio en el momento de la evaluación. A diferencia que el de Nugget son más objetivos, pero a la vez nos da un resultado de un poco más tarde. Aparte nos va a dar una brecha en el momento de la evaluación, que es la equivalencia entre el 4 y el 6, que no nos dice que sí hay o si no hay. Eso nos da realmente una brecha muy grande para poder iniciar un tratamiento o mantenerlo. Sus sensibilidades y especificidades son bastante aceptables, igual que el de Hamilton, que nos va a dar que también es objetivo, al igual que en otras brechas. Existen otros tipos de exámenes mucho más eficientes y mucho más sensibles, como por ejemplo los test de FISH, la secuenciación y el PCR. Todos esos exámenes, si bien es cierto, nos dan una posibilidad, por ejemplo, incluso de cuantificar los biofilms, poder especificar qué tipo de bacteria o incluso qué tipo de lactobacilo tiene todavía la paciente o qué es el predominio en ella. El gran problema de ellos es el tiempo que demora de respuesta y sobre todo el costo y el poco alcance que nosotros podemos tener para poder realizarlo. Eso ha limitado bastante de tener algo mucho más específico, teniendo ahora básicamente que todos lo podemos hacer, es un microscopio, una lámina y los criterios clínicos y los que podemos evaluar del pH. No olvidemos que la evaluación del pH se pueden hacer incluso con estiras reactivas, que muchas veces los laboratorios nos la regalan como muestra. Incluso en algún momento se nos ocurrió que en vez de darnos tantas muestras nos deberían dar más material para trabajar, por ejemplo, en el flujo vaginal, que va a causar mucha molestia y poder distinguir el pH, que ya de por sí nos va a ayudar a determinar o al menos orientar un diagnóstico adecuado. ¿Cómo tratar? Tratar la vaginosis bacteriana va a iniciarse desde un momento, desde el cambio de sus hábitos de la paciente y cómo podemos relacionar. Si bien es cierto, el diario de clínico que se ha dado bastante para la candidiasis vaginal
ayuda, pero también nos va a ayudar a cualquier tipo de infección vaginal, porque va a estar relacionado, por ejemplo, al consumo y a la automedicación, que es muy frecuente en nuestro país. Las pacientes nos da un molestia de garganta, lo primero que hacen es consumir un corticoide, un antibiótico y un antiinflamatorio. Todo, me arde para orinar, tengo una infección urinaria, vamos a lo mismo, un antiinflamatorio, tomamos un tramadol adicional para poder trabajar y ahí vamos otra vez con un antibiótico. Entonces, eso ha hecho que tengamos muchos problemas de resistencia y a la vez de tener problemas de vaginosis por el desequilibrio de la microbiota que podemos causar nosotros mismos. Entonces, los tratamientos, como el estándar, es el uso de antibióticos, sobre todo el metronidazol y la clindamicina, que eso está estandarizado desde los años 50, se ha mantenido cambiándose las dosis entre 5 días, 7 días, está aceptado el tratamiento de vía oral y también tópica. Adicional a estos, han aparecido en estos últimos años por estudios cosas alternativas, ungüentos naturales, fagos, incluso el trasplante de microbiota basado en lactobacilos. Y otro grupo que está haciendo también estudios son los probióticos, los prebióticos y los simbióticos. Los que más han tenido, digamos, aceptación o de repente una respuesta de mejor calidad son todo lo que es los probióticos. Este es digamos, un resumen del tratamiento que lo muestra la CDC, donde van a notar que el metronidazol y la clindamicina son prácticamente los reyes del tratamiento de la bacteriana. Se da entre 5 a 7 días, 2 veces al día, se puede dar tópico. Hay estudios que dan solo vía oral, otros vía tópica y otros ambos, tanto la oral como la vía vaginal. Recordemos que lo tópico muchas veces nos va a ayudar en la sintomatología, porque las pacientes van a tener a veces ardor, prurito, van a tener enrojecimiento local, a veces no dolor, pero sí toda esa otra incomodidad que el tratamiento tópico nos va a permitir disminuir. Entonces, los tratamientos han sido aceptados con una cura hasta el 80%, en algunos más bajo hasta el 65%, pero lo que todos estamos de acuerdo y todos han llegado a una conclusión es la recidiva. La recidiva se da en más del 50%, hay estudios a 12 semanas, a los 6 meses, incluso hasta el año. Y ahí es donde entran o se empieza a hablar de lo que son los probióticos, los prebióticos, los simbióticos. Estos han tratado de romper esa capa que hemos mencionado, que es el biofilm. Estos biofilms son los que se tienen que transgredir para poder curar definitivamente y equilibrar la microbiota vaginal. Por ejemplo, en este estudio muestran el estudio de investigan con enzimas compuestas que van a degradar esa matriz extracelular, es decir, el biofilm. No muestran específicamente qué contiene, pero usan el ácido fólico. Todavía este estudio no tiene todavía, digamos, venta al público, ni podemos decir empecemos a recetar, pero ya está en proceso, ha dado muy buenas respuestas, una recurrencia en menos del 20%. Ahora, en otros estudios demuestran, por ejemplo, si se pueden dar cuenta en este cuadro, los probióticos han sido usados de diferentes, basados en los lactobacilos, de diferentes géneros, de diferentes familias, y algunos son de vía vaginal, otros son de vía oral. Todos han demostrado mejoría, por lo menos durante el uso y la disminución de que podamos tener una recurrencia de vaginosis bacteriana. Todos estos estudios son hechos hacia las 12 semanas. Hacia las 12 semanas, en la mayoría de grupos, la recurrencia con tratamiento de probióticos se ha dado hasta el 20% y los que no han recibido probióticos a más del 50 a 60%. Teniendo en cuenta que en algunos de los estudios se da en el mismo momento en que se da el tratamiento antibiótico, usamos el metronidazol, clindamicina y los probióticos. En otros, primero usamos el tratamiento habitual, metronidazol, clindamicina, y seguimos con el probiótico que podamos usar. Lamentablemente todavía no están de venta de forma general y en el Perú todavía no tenemos. Por lo menos no de forma libre, tenemos preparados magistrales que sí lo están haciendo, pero que todavía no están aceptados. Si se pueden dar cuenta que hay otra comparación, los lactobacilos van a disminuir en algunos casos la puntuación de Nugget que hicieron, en otros mejora la microbiota vaginal, en otros va a mejorar por el proceso inflamatorio, sobre todo basado entre interleuquina
y la interleuquina 6, y en otros solamente estandariza la microbiota vaginal en grandes porcentajes. Los tratamientos alternativos que les había mencionado, desde fagos hasta trasplantes de la microbiota vaginal, y bueno, incluso ungüentos, cosas naturales que todavía no están aplicadas. Entonces, vamos a llegar a una conclusión. Por ejemplo, el antibiótico es de alta respuesta inicial, pero con mucha recurrencia por la existencia del virus. Los disruptores van a aumentar la eficacia del antibiótico y reducir las recaídas, pero todavía están en estudio. Tenemos datos prometedores. Los probióticos restablecen la flora protectora, reducen la recurrencia, pero todavía no tenemos la evidencia suficiente para poder utilizar. Y bueno, los antisépticos vaginales que todavía no están considerados. Ahora, en cuanto a la pareja, la lisiosis antiguamente se consideraba que no deberíamos tratar a la pareja, pero en base a los factores de riesgo y sobre todo la recurrencia, se ha visto que sí es de mejor garantía dar tratamiento a la pareja. ¿Y cómo se da este tratamiento? Se da la misma dosis de antibiótico durante los 7 días, 2 veces por día. Porque tenemos en cuenta que si una pareja es tratada, va a poder disminuir la cantidad de microorganismos que puede tener en la piel del pene y sobre todo en el prepucio y en el frenillo que pueden haber tenido al no ser circuncidados. Esto disminuye la probabilidad de recidiva hasta en un más de 20% en los grupos que han comparado de ambos tratamientos. Por eso ahora sí se puede dar y se debe de pensar en el tratamiento de pareja. Bueno, en diagnósticos diferenciales, todos conocemos la tricomona, la rinnovaginosis, la cándida, y nunca olvidemos a la bromidrosis. La bromidrosis es por la cantidad de células y glándulas que tenemos en nuestro organismo, pueden dar como parte genética y de enfermedad un olor de muy desagradable característica que podemos confundir con estas enfermedades. Pero recuerden que está más en pliegues y no necesariamente en vagina. Eso debemos tenerlo en cuenta. Gracias. Gracias, doctora, por esta interesante exposición. Seguidamente tenemos a la doctora Sonia Salamanca, es procedente de Colombia, es ginecóloga, obstetra, especializada en patología del tracto genital y colposcopía, es docente de la clínica de pregrado y posgrado, es autora de múltiples artículos y libros sobre su especialidad, es coordinadora de la unidad de patología cervical y colposcopía del Hospital Universitario de la Samaritana, es coordinadora de la clínica de vulva en la misma institución. Y bien, la doctora Salamanca nos va a exponer el tema vaginosis citolítica. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Para mí un honor estar aquí frente a ustedes el día de hoy. Me voy a ir pasando por ahí porque donde se me duerman, mejor dicho, vamos dando coscorrones. Vamos a hablar de un tipo de vaginitis que no es tan conocida. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en los lactobacilos como microbiota normal de la vagina. Es más, son nuestros guardianes protectores. ¿Cómo así que los lactobacilos nos pueden producir enfermedad? ¿De dónde sale ese concepto? Pues bien, incluso muchos médicos y muchas sociedades en el mundo no consideran la vaginitis aeróbica o la vaginosis aeróbica como una enfermedad. Es por eso que ustedes aquí, por ejemplo, en las guías de la CDC no lo van a conseguir. Allí hablan de cándida, hablan de Gardnerella, pero no van a hablar de vaginitis aeróbica, de la que hablamos hace ya algún tiempo, y tampoco van a hablar de vaginitis citolítica. Sin embargo, otros estudios empiezan a decirnos, ¿sabes que sí? ¿Sabes que esas mujeres que consultan por prurito, que consultan por ardor, que consultan por secreción, en algunas de ellas sí se encuentra vaginitis citolítica o vaginosis citolítica?
Ustedes pueden ver en ese gráfico cómo de esas mujeres que consultaron por prurito, por ardor, por dolor, 1 de cada 3 tenía candidiasis. Pero miren cómo el 7%, no sé cómo se señala en bueno, como el 7% tienen vaginitis citolítica o vaginosis citolítica y un 13% tiene vaginitis aeróbica. Perfecto. ¿Y qué pasa con las mujeres que una y otra y otra y otra vez presentan los mismos síntomas? Miren, cerca de un 22% de ellas son o se ha demostrado que tienen vaginitis citolítica. Es decir, que parece que esta desconocida ya no es tan desconocida. ¿Y dónde está el problema? Miremos un poco dónde está el problema. Taxonómicamente yo puedo catalogar a las bacterias por filo y ustedes están encontrando aquí 2 columnas. En esta primera columna estamos hablando de bacterias o más bien de mujeres sanas y en esta segunda columna estamos hablando de mujeres que tienen vaginitis citolítica. Pues bien, aquí en el filum los lactobacilos pertenecen al filum Firmicutes. ¿Eso qué significa? Si ustedes miran aquí en las 2 columnas, tanto en mujeres sanas como en mujeres con vaginitis citolítica, la gran proporción viene siendo Firmicutes, es decir, posiblemente lactobacilos. Cuando disgregamos este filum en los timios, básicamente encontramos que son los lactobacilos los más predominantes en los 2 grupos. ¿Qué diferencia ven ustedes en esas 2 columnas? La más importante, la diferencia más importante es que hay variabilidad. Aquí en las pacientes con vaginitis citolítica la variabilidad no existe. Esto es como los monopolios. Yo no sé qué gran monopolio hay en Perú, pero deben haber monopolios en bancos, en todo. Todos los monopolios son malos. En las comunidades bacterianas los monopolios también son malos. Y ustedes aquí lo pueden ver, cuando hay variabilidad, la paciente está sana. Pero cuando no hay variabilidad, cuando hay monopolio, la paciente se enferma. Y de esos lactobacilos, ¿cuáles serán los que causan los síntomas? Miren acá en las especies. La especie es el genius más el apellido. Entonces miren que los lactobacilos crispatus son los que más causan enfermedad. ¿Cómo? Los lactobacilos crispatus. Los lactobacilos crispatus, que se supone que están en la comunidad bacteriana 1, que se supone que son los que son más benéficos, son los que están causando la vaginosis citolítica. Miren acá como la comparación entre mujeres sanas con lactobacilos crispatus frente a mujeres con vaginitis citolítica con lactobacilos crispatus. Es decir, que los lactobacilos crispatus son los que más vaginitis citolítica causan. ¿Se dan cuenta? Es bien extraño este concepto. Bueno, la CDC nos indica, tomen la muestra vaginal lateral y ustedes mírenla a un microscopio. No sé si les ha pasado que tratan las pacientes, entonces ustedes ven un examen en fresco, que usualmente lo que nosotros estamos viendo es un reporte de laboratorio. Ese reporte de laboratorio que nos dice, nos da un papel y nos dice pH, bacterias, células epiteliales, etc. Nosotros no estamos usando el microscopio. Y entonces, ¿eso a qué lleva? Eso lleva a que estemos tratando a las pacientes posiblemente mal. A mí me ha pasado que yo leo el fresco y al interpretarlo yo digo, pues esto es una vaginitis aeróbica. Y le mando el tratamiento, posiblemente moxifloxacina, posiblemente le mando un corticoide, y resulta que esas mujeres no mejoran.
Y entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que no estamos haciendo un diagnóstico correcto. Esto que ustedes ven acá son células epiteliales. ¿Saben ustedes cada cuánto se descaman esas células epiteliales? Es muy, muy frecuente. Entonces, estas células epiteliales se están descamando cada 96 horas. O sea que hay un recambio muy alto. Que esas células epiteliales que ustedes ven ahí, las están viendo íntegras, están dándose cuenta que son células epiteliales maduras. ¿Por qué digo yo que son maduras? Porque miren, ustedes ven la célula epitelial grande con un buen citoplasma y un núcleo chiquito. La relación que hay entre célula epitelial y lactobacilo es 2 a 1. 2 a 1. Ahora, ¿qué pasa cuando yo veo una vaginitis citolítica? Cuando yo veo una vaginitis citolítica, miren aquí cómo hay núcleos denudados, núcleos denudados. No veo las células, ¿cierto? Y aquí veo fragmentos de células, es decir, que hay una lisis celular. Y no solamente veo eso, sino que también aquí veo lactobacilos con una relación pues conservada, mientras que aquí veo una cantidad impresionante de lactobacilos. Y no solamente eso, sino que algunos son muy grandes, muy grandes. Puede pasar que a ustedes les estén reportando los lactobacilos con cruces. Entonces, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Cuando tengo 4 cruces de lactobacilos, me están diciendo que hay hartos lactobacilos. Hay 30 lactobacilos por campo, es decir, muchísimos. Eso puede ser normal, pero puede ser anormal. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Miren que la CDC, antes de irme a esta diapositiva, dice que si yo hago 10 horas de entrenamiento en leer estos frescos, voy a tener la capacidad de hacerlo en el consultorio. Así que podemos juntarnos todos y hacer un curso al respecto. ¿Qué opinan? Deberíamos hacerlo para poder tener en el consultorio el microscopio. Bueno, entonces hablamos de la vaginitis citolítica, pero hay 2 entidades que se le acercan mucho y que se han descrito, pero al parecer no tienen patología, y es la lactobacilosis y el Diptotrix. Aquí ustedes ven células epiteliales conservadas, es decir, no hay lisis como acá, pero ven estos lactobacilos en mucha cantidad, y no solamente los ven en mucha cantidad, sino que algunos de ellos son muy grandes, ¿sí? Esto es un Diptotrix. No necesariamente se trata si no hay molestia. ¿Cómo veo yo la vagina de una mujer con vaginitis aeróbica? Acuérdense que ¿por qué consultó ella? Consultó porque le pica, consultó porque le arde, consultó porque le duele, pero no tiene mal olor, ¿cierto? Ese fue su motivo de consulta. ¿Qué puede dar todo eso? La candidiasis, la vaginitis aeróbica, la vaginitis atrófica, que ahorita se las voy a mostrar más adelante. Pero todo eso puede dar esa sintomatología, y yo le pongo un espéculo, veo el cuello uterino, veo las paredes vaginales completamente tranquilas, no están inflamadas, no están rojas, y veo una secreción muy inespecífica. Eso no le da a uno para absolutamente nada, ¿cierto? Y es una vaginitis aeróbica. Entonces, ¿qué hago yo en mi consultorio? Lo primero que hago es tomar esta tirita de pH y medir el pH vaginal. Simplemente tengo que ponerla en la pared lateral de la vagina, y al ponerla en la pared lateral de la vagina simplemente la leo. Y puedo tenerla normal, la puedo tener aquí entre 3.5, 3.8 a casi 4.8. La vaginitis citolítica se encuentra un poquito más ácida, pero incluso puede encontrarse en los rangos de normalidad. La candidiasis casi que la voy a encontrar en los rangos de normalidad, y en un proceso mucho más básico voy a encontrar la vaginosis bacteriana, la vaginitis aeróbica y la tricomoniasis.
Me corro porque para no salir en la foto. Si salgo en la foto me la pasan para el Instagram. Bueno, los criterios, ¿cuáles son? Así como existen los criterios de Nogue, pues también existen unos criterios de vaginitis citolítica. Sibeli hizo estos criterios en 1991 y prácticamente se han mantenido así en el tiempo. ¿Cuáles son? Ya lo vimos, ¿no? Muchos lactobacilos, muchos. Ausencia de otras bacterias. Aquí no hay cocos, aquí no hay hongos, aquí no hay trofozoitos, aquí no hay nada. Acá hay lactobacilos. ¿Qué otra cosa? Las células epiteliales rotas, que ya lo vimos. Y ausencia de inflamación. Si se dieron cuenta que no había neutrófilos, cuando hacíamos el frotis en la vaginitis aeróbica, encontrábamos muchos leucocitos citotóxicos, acá no. Entonces miren que esas diferencias son importantes. ¿Cómo puedo hacer yo para diferenciar? Bueno, miren, todas estas mujeres consultan por prurito, por ardor, por dolor, con edema, cándida. Flujo con unos nichos, digamos, que estas son las biopelículas, unos nichos gigantescos de flujo vaginal adheridos, y aquí vemos pseudohifas, porque no son hifas, son pseudohifas con levaduras, ¿cierto? Entonces aquí una cándida. La cándida no solamente está en vagina, también puedo tener una cándida vulvar simple y llana, con compromiso de los pliegues, y esto se llama un intertrigo candidiásico, y entonces ven esta placa eritematosa comprometiendo el pliegue, ven el edema, el eritema de los labios mayores, el edema, el eritema de los labios menores, pero sin compromiso vaginal. Aquí pues no le damos nada vaginal porque el tratamiento no tiene nada que ver con la vagina, simplemente le damos un tratamiento tópico. En la vaginitis aeróbica, flujo, inflamación, ardor, a veces fecaloide, o a veces, como vamos a ver en la otra diapositiva, casi que indistinguible de la cándida, casi que indistinguible de la vaginitis citolítica. ¿Y qué vemos en estos frescos? Pues vemos muchos cocos que incluso forman cadenas, vemos células epiteliales de aparición parabasal y vemos muchos neutrófilos citotóxicos. Miren, esta es una paciente con una vaginitis aeróbica. ¿Qué diferencia encuentran ustedes aquí con esta vaginitis aeróbica frente a la vaginosis citolítica que vimos clínicamente? Clínicamente casi que no hay diferencia. Entonces la clínica aquí no nos apoya. Fíjense que dentro de los diagnósticos de la clínica no hay ningún diagnóstico que sea clínico. Está el pH y están los hallazgos microbiológicos que son en los que nos tenemos que formar. La tricomona con su edema, su eritema, su flujo espumoso, ¿cierto? Su edema del cuello, y obviamente la presencia de las tricomonas bailando esta danza maravillosa, pero es que esa danza se pierde y entonces lo que ocurre es que la sensibilidad al fresco para tricomona es menos del 24%, entre un 24 y un 54%, pero entre más tiempo pasa, pues menos sensibilidad. La dermatitis alérgica es otra causa de prurito ardor, la vulvitis de Zoom es otra causa de prurito y ardor, y me toca ya apurarme porque me quedan 4 minutos. El líquen plano erosivo produce flujo, ¿cierto? Porque hay compromiso vaginal, produce eritema, produce ardor, produce dolor, entonces es un diagnóstico a tener presente, y acordarse que el líquen plano erosivo puede producir cáncer, y si ustedes simplemente ven esto y no se dan cuenta de la bolita que está acá en el centro, se les pasó el cáncer, se les pasó. El líquen plano erosivo se caracteriza por estas estrías que son las estrías de Wickham, que no solamente las vemos ahí, sino también las vemos en la boca. Entonces tener presente, no me puedo ir sin decirles, por favor compren el libro Enfoque Sindromático de la Enfermedad Vulvar, háganme ese favor. No, mentiras, es un libro muy bonito y allí van a poder profundizar más sobre las patologías inflamatorias vulvares. En la menopausia hay vaginitis citolítica. No, nosotras las menopáusicas no tenemos glucógeno, eso se nos acabó con el estrógeno.
el glucógeno, y si no tenemos glucógeno, pues no tenemos lactobacilos, al igual que no tenemos cándida. O sea que en las menopáusicas una vaginitis citolítica no cree. La CDC nos recomienda el uso de bicarbonato de sodio, y esa es la dosis, 30 a 40 gramos diluidos por litro de agua para hacer baños vaginales. Y esa ha sido y sigue siendo desde 1991 la forma de manejo de esta vaginitis. Se utiliza durante 2 semanas, una vez al día, ¿cierto? Ha salido esta gel que básicamente trae bicarbonato al 4%, y esa gel muestra cómo pasa, esto es in vitro, ¿no? Entonces, cómo pasan estas células, que miren que los lactobacilos hacen biopelículas, o sea, todos los microbios hacen biopelículas, los microbios todos, porque les gusta vivir en comunidad, igual que a nosotros. Entonces a los microbios les encanta, todos hacen biopelículas, la cándida hace biopelículas, la Gardnerella hace biopelículas, el lactobacilo hace biopelículas, hasta nosotros hacemos biopelículas. Entonces resulta que aquí está la célula tachonada de lactobacilos, y luego de aplicarle el gel de bicarbonato, pues se normalizan. Estos son cultivos. Y estas son las recomendaciones que hace la CDC. Esa publicación la encuentran gratuita y en español en la página. Entonces ustedes entran a la página de la CDC y ahí encuentran estas guías en español, 100%, esto está portado tal cual, está allí. Entonces básicamente nos dice, ¿cómo es el diagnóstico? Pues con un fresco, esto nada de clínica, esto no tiene nada de clínica. Se recomienda cultivo para cándida en toda paciente con vaginitis citolítica. El pH elevado puede ayudar a enfocar un poco, el pH bajo, perdón, puede ayudar a enfocar un poco el diagnóstico. La paciente que no tiene síntomas, pues no se trata, ¿sí? Eso es así. Y bueno, el tratamiento es con bicarbonato. Los invito el otro año al Congreso Latinoamericano de Patología Vulvar, que va a ser en Costa Rica. Se calientan un ratico porque está haciendo mucho frío en Lima, así que nos vemos allá. Muchas gracias por su atención. Flor de preguntas, tenemos unos 20 minutos para hacer preguntas, por favor. Aquellos que deseen hacer alguna pregunta a los ponentes, hay un micrófono que va a circular por ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, ok, me parece también. Doctora Cristín, el Brexafem, ¿qué utilidad puede tener el Brexafem en la candidiasis recurrente? I'll be totally honest, I don't know. No, that's something that I'm not familiar with. Yeah, I wish I could translate that. ¿Alguna pregunta? Doctora Cristín, el ácido bórico, aquí lo utilizamos también el ácido bórico casi de manera como una fórmula magistral, no hay cápsulas todavía comercializadas, yo creo que en Estados Unidos ya lo hay, ¿no? El ácido bórico, cápsulas, no sé, bueno, bien, okay. ¿Usted lo recomendaría en la candidiasis recurrente como una terapia coadyuvante al uso de los azoles por 6 meses? Por ejemplo, como una terapia coadyuvante lo utilizaría, o hay algún estudio por ahí que indica que la candidiasis recurrente puede ceder al uso del ácido bórico como tratamiento? ¿Qué opina, por favor? Yes, and thank you for allowing me to pause. There is evidence that boric acid actually does work well, and we typically use it in the US when azole therapy has failed or if patients cannot tolerate
azole therapy. It is very well tolerated for many women, and it tends to work well. It is an older therapy, and it's my personal opinion that we probably use it less in the US because people can get it over the counter, and there's less money for pharmaceutical companies to make, for what it's worth. Thank you. ¿Una pregunta por hacer? ¿Pueden alcanzar el micrófono, por favor, a la doctora? For visiting doctors, please, how many times we have to wait for to get a complete treatment of candidiasis, and under what kind of factors? How many times do we have to wait to get complete treatment of candidiasis? Yes. It will depend on the patient. For some patients, they are well treated and they don't require additional treatment, or they aren't bothered by it, so they don't show back up in your office. But for most women, 55%, after you stop that maintenance therapy, it will recur. Because I had a lot of patients that I gave complete treatment for 1 month. I thought that it's enough, but he continued with candidiasis. I don't know why. It's very difficult to treat, and for some people, it does not go away, which is very frustrating for us as physicians because we want to cure things. But for some people, it's managing symptoms. So it really is important to work with your patients and set expectations. Some people will need to stay on that maintenance treatment for 6 months, a year, maybe longer. And that treatment could be the pill, the fluconazole. It could be the vaginal azole cream. It could be boric acid, depending on what works for her. But the important thing is that we are managing their symptoms appropriately for them. What's your favorite medicine to use? I start with the fluconazole because it's inexpensive, patients tolerate it well, and it's easy for them to take. In my experience, patients find the vaginal creams to be messy, and I don't know about your patients, but my patients don't like putting things in their vaginas. When I mention it to them, they often will say, "You want me to do what?" Thank you. My pleasure. Por favor, a la doctora que está levantando la mano. A question for you about candidiasis. Here in Peru, it's has a lot of impulse the use of laser treatment for candidiasis. I was expecting that maybe you will talk about that, but did you country use or have listened about that, the use of laser? Not for vaginal candidiasis. In the U.S., it is often used for the genitourinary syndrome of menopause, or in women who have had treatment for breast cancer. So, if you don't have estrogen and things are tender in your bottom. But I've never heard of it used for candidiasis. It's very interesting. Thank you for sharing. ¿Qué pasa con los varones cuando una mujer es portadora de vaginitis? ¿Tiene alguna lesión o algo? Qué interesante, doctor. Realmente en vaginitis citolítica, si ustedes se dan cuenta, hay muy pocas publicaciones.
Prácticamente que ni sabemos qué pasa con las mujeres y realmente el estudio del varón no se ha profundizado, entonces no hay ningún mecanismo, ninguna acción que podamos aplicar o que yo por lo menos conozca, no sé, el resto de la mesa, para los hombres de mujeres con vaginitis citolítica. El medicamento que dio como más efectividad que el corazón. Tiene conocimiento, si ya lo están describiendo, o sea, están trayendo a América Latina, si ya en Perú contamos con ese medicamento. ¿Me escucho? Ahora sí. Si tiene conocimiento del medicamento que entró como alternativa al fluconazol para la candidiasis recurrente, el oteconazol. Si tiene conocimiento, si ya está para la comercialización acá en América Latina o solamente se consigue en Estados Unidos. ¿Y que con qué nombre comercial? It is not even really widely available in the U.S. It is very new. It's very expensive, the otoseconol. And I don't know what the trade name is. But I can tell you that it is not something that I have personally used. I attempted to get it for a patient of mine who had Candida glabrata, and she was denied coverage, so we had to turn to something different. Luckily, we have boric acid, so I'm not sure when it will make its way to South America, but it does sound like it is an important thing for us to be able to have in our toolbox in the future. Doctora, ¿Cómo colocó el bicarbonato de sodio para mejorar la sintomatología? Pues yo pensaría que ojalá lleguen pronto estas geles. La razón cuál es, que sería muy fácil dosificar, porque actualmente ¿qué hacemos? Diluir 30 gramos en 1 litro con agua y hacer duchas vaginales. Entonces eso es lo que hacemos, 30 a 40 gramos por litro de agua, ducha vaginal. Que tan bueno sea eso, pues digamos que reduce la sintomatología, pero es una manera muy artesanal de administrarlo. Esto por lo controversial, doctora, porque las duchas vaginales fueron eliminadas. De hecho, hace algunos años atrás, 10 años atrás, se usaba el alcacerce, no sé si es que lo llegaron a usar, como método anticonceptivo, que sabemos que tiene bicarbonato y servía también como bactericida. Pero de esa práctica fue que empezó a surgir el problema de la microbiota. Y fue cuando empezaron a aparecer todas estas enfermedades recurrentes. Entonces, por un lado, no, la ducha está contraindicada. Y por otro, cuando hay una alternativa, entonces es regresar a algo que se contraindicó. Totalmente, sí, así es. O sea, la única manera de administrarlo es por vía vaginal y la única forma de hacerlo es por ducha vaginal. Por eso yo les traía ese estudio de las geles. Ese estudio de gel es básicamente, toman una base acuosa y en esa base acuosa diluyen el bicarbonato en diferentes proporciones. Al diluir el bicarbonato en diferentes proporciones encontraron que el 4% sería la dosis ideal, pero no hay una comercialización, por lo menos en Latinoamérica, del bicarbonato, y yo pienso que en el mundo, porque estas guías de la CDC las publicaron el año pasado para el manejo de la vaginitis citolítica, que se llama vaginosis, ¿no? Pero realmente para mí es una vaginitis por los cambios inflamatorios. Los baños de asiento, lo que pasa es que el problema de la vaginitis citolítica es intravaginal, diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en la candidiasis vulvar, que el tratamiento es tópico sobre la vulva, pero aquí el problema es intravaginal. Una preocupación que tienen las pacientes con vaginitis recurrente es si es que el esposo debe recibir algún manejo o un tratamiento. ¿Qué es lo que debe hacer? There currently isn't any data for treating partners
of people who have recurrent candidal vaginitis. Having said that, sometimes evidence, it doesn't tell the whole story. So as we're making our way through this journey with our patients, who we often see many, many times, and we're trying to figure out what the answers are, it couldn't hurt to treat the partner. It is not generally recommended though. Gracias. ¿Una otra pregunta? Si no hay más preguntas, damos por terminado el presente simposio y doy el uso del micrófono a nuestro presidente, el doctor Antonio Ciudad. Muchas gracias a los participantes, muchas gracias a los presentes en este simposio. Preguntas han contribuido al esclarecimiento y profundización del tema. Quisiéramos agradecer especialmente a los ponentes, en primer lugar a la doctora Christine Liarty, por su brillante exposición. Thank you very much, Dr. Christine, for supporting. Janina Arana, muchísimas gracias por su exposición. Sonia Salamanca, muchísimas gracias. Doctor José Sandoval.